Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. Vamos a seguir estudiando el primer libro a Timoteo. Ahora vamos a hacerlo del capítulo 1, versículo 3 en adelante. El tema de este capítulo es la fe de la iglesia. El énfasis de Pablo aquí no era presentar una declaración doctrinal de la iglesia cristiana, sino una advertencia contra los maestros falsos en la iglesia local. Él va a destacar que el Evangelio de la gracia de Dios se centra en la doctrina y concierne a la persona de Cristo. Primero encontramos una advertencia contra la doctrina errónea. Esta epístola trata sobre el credo y la conducta en la iglesia local. El credo de una persona debe ser correcto antes de que la conducta de esa persona sea correcta. Es casi una imposibilidad pensar de manera equivocada y actuar correctamente. Y su credo tiene que estar correcto antes que su conducta pueda ser correcta. Es triste que una persona trate con frecuencia de actuar correctamente aun cuando su forma de pensar esté equivocada. Resulta imposible mantener esta situación por mucho tiempo. En el versículo 3 leemos lo siguiente: Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo recalca a Timoteo, les da una orden, que él pusiera y ordenara a algunos supuestos maestros que dejaran de enseñar doctrinas falsas. En otras palabras, que no enseñaran una doctrina diferente. Recordemos que Pablo también les escribió a los Gálatas que no había otro evangelio. Los judaizantes estaban predicando otro evangelio. Aclaremos que los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo que seguían practicando las previsiones de la ley mosaica y pretendían imponer a los no judíos convertidos. Así que había un solo evangelio, una sola doctrina. Esta palabra doctrina se refiere a las enseñanzas de la iglesia. ¿Y cuál debería ser la enseñanza de la iglesia local? Debe ser aquella que se enseñó desde el principio, después del día del Pentecostés. El relato histórico registra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta fue una de las 4 cosas que caracterizaron a aquella iglesia, es decir, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, las oraciones, el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor. Estas son, por así decirlo, las 4 huellas dactilares de la iglesia visible. Una iglesia no es una verdadera iglesia de Cristo si su doctrina no es la doctrina de los apóstoles. Debemos mantenernos fieles a la doctrina de los apóstoles, es decir, a las doctrinas básicas de la fe. Los apóstoles enseñaron la inspiración total y verbal de las Sagradas Escrituras, la integridad e infalibilidad de la palabra de Dios, y ellos también enseñaron la deidad de Cristo. Y ahora el apóstol Pablo, hablando a este joven Timoteo, le dice: te rogué que te quedaras en Éfeso. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso mientras él mismo se quedaba en Macedonia. Éfeso era una ciudad importante de aquella época, y Pablo pasó más tiempo allí que en cualquier otra ciudad, y también fue la ciudad en la que tuvo su mayor ministerio. Y Timoteo tuvo que recordar a los efesios que no enseñaran otra doctrina, porque así la enseñanza de la iglesia no era la correcta, no era una iglesia. No importaba el número de diáconos, ancianos, pastores, líderes de alabanza, coros o escuelas dominicales que estuvieran trabajando. Si la doctrina verdadera no se enseña allí, aquel grupo no es realmente una iglesia, porque la doctrina debería ser la de los apóstoles. Y continúa diciendo el versículo 4 de este capítulo: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo continúa aconsejando que no presten atención a leyendas, a fábulas ni a mitos. En Éfeso se encontraba el centro de las religiones de misterio de aquellos tiempos. En aquel gran centro se encontraba el templo a Adriano, el templo a Trajano y el gran templo a la diosa Diana.
Diana. Toda esa adoración pagana se encontraba centralizada en Éfeso. Estaba basada en la mitología de los griegos y los creyentes de Éfeso debían evitar tener contacto con ella. La referencia de Pablo a las fábulas o a los mitos podría haberse referido también a la filosofía de Filón. Filón era un israelita destacado y brillante que tomó el Antiguo Testamento y lo espiritualizó. En otras palabras, intentó introducir el punto de vista de los mitos. Esa enseñanza tuvo su auge en algunos seminarios en épocas antiguas. Enseñaron, por ejemplo, que el libro del Génesis era un mito, que sus historias eran mitos y que los hombres de ahí mencionados jamás vivieron realmente. Pero ha habido tal acumulación de evidencias, de descubrimientos arqueológicos para apoyar el libro de Génesis, que este punto de vista ya no recibe el énfasis que recibían en el pasado. La frase genealogías interminables podría referirse a la enseñanza agnóstica de las emanaciones de Dios. Tal vez estaban relacionados con el tipo de legalismo judío que buscaba la justicia a través de la virtud de su ascendencia. O tal vez estaban pensando en los sistemas doctrinales basados en la lectura mística de la genealogía del Antiguo Testamento. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 4, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo que todos estos tipos de enseñanzas falsas no van a edificar, no van a desarrollar la fe de los creyentes. Pablo continúa diciendo en el versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí se habla de amor nacido de corazón limpio. Pablo está usando estas expresiones tan íntimas al escribir a este joven predicador, expresiones que no usa en ningún otro libro. Le dice a Timoteo, lo que se enseña en la iglesia debería producir un amor que brote de un corazón limpio. Un corazón limpio está en contraste con nuestra vieja naturaleza. Se refiere a una persona que ha sido declarado justa en Cristo y que entonces puede manifestar y hacer visible los frutos del Espíritu Santo, que incluye el amor. Hay tres cosas que deberían manifestarse en la iglesia. La primera es la fe en Cristo y en su palabra. La segunda es el amor. El amor no es algo que usted tiene que estar expresando verbalmente todo el tiempo. El amor es una preocupación activa por otros. Es decir, que habla de ellos o de aquellos de una manera que no cause daño ni los perjudique en modo alguno. La fe debe ser vivida de forma concreta en la experiencia de la iglesia, así como también el amor. Podrás pertenecer a cierto grupo religioso, pero si la fe y el amor no se manifiestan, no eres parte de la iglesia de Cristo. La tercera cosa que debería manifestarse en la vida de la iglesia es una buena conciencia. No creo que la conciencia es una buena guía incluso para un creyente. Sin embargo, un creyente debe tener una buena conciencia. Cuando usted se acuesta por la noche, se siente mal acerca de algo que ha dicho a alguien durante el día. Muchos cristianos son sensibles y no pueden conciliar el sueño hasta verse puesto en contacto con la persona que han ofendido con sus palabras. Así que es bueno tener una conciencia sensible, porque otros parecen tener conciencias que parecen haber sido cauterizadas con fuego, con hierro candente, y han llegado a una condición en la cual son insensibles cuando obran mal. Estas tres gracias y bendiciones divinas, el amor, una buena conciencia y la fe, son las cosas que Pablo dijo que deberían ser manifestadas, puestas en evidencia en la iglesia local. Continuemos leyendo el versículo 6 de este capítulo. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Esta vana palabrería significa discusiones inútiles, aunque tengan un lenguaje florido, discusiones que no conducen a nada constructivo y provechoso. Hay personas que
les adulan con fines interesados, les darán palmadas en la espalda, pero todo ello no tiene ningún valor. Serán simplemente palabras vacías y gestos que expresan sentimientos falsos. Y continúa diciendo el versículo 7 de este primer capítulo. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo está hablando en esta ocasión de una forma muy directa, aludiendo directamente a personas concretas y dejando bien claro que había individuos que enseñaban el error, lo presentaban con certeza como si fuera la verdad, pero ellos rechazaban la palabra de Dios y realmente no entendían lo que están hablando. En esta sección tenemos entonces una serie de advertencias contra la doctrina. El apóstol Pablo hizo mención especial de las religiones de misterio, de la idolatría que predominaba en una ciudad como Éfeso, en la que le tocó desempeñar al joven Timoteo una gran responsabilidad. Otra advertencia importante se dirigió hacia las enseñanzas falsas que intentaban convertir a la revelación del Antiguo Testamento en una simple mitología. Quiera Dios, hermanos, que seamos una iglesia que defienda su fe y enseñe la fe verdadera, que practique el amor puro y tenga una buena conciencia.